Respiración. Cuando inhalan, como entra el aire, recorre el cuerpo. Y exhalamos, nos liberamos del peso. Aquietamos la mente. Toda mi atención en la respiración. Inhalo, exhalo. Voy sintiendo cómo el cuerpo se relaja. Cómo el aire entra, abarca todo, lo va liberando y exhalo. Inhalamos, exhalamos. Y vamos a inhalar profundo, vamos a sostener ahí la respiración. Vamos a visualizar una luz blanca, un rayo que penetra por la parte de arriba de mi cabeza, por el chakra corona, e impregna todo mi cuerpo de esa luz, de esa energía. Y exhalamos fuerte, todo el aire hacia afuera, visualizando un aire gris, denso. Y volvemos a inhalar profundo. Sostenemos ahí toda mi atención en ese rayo que sigue impregnando cada parte del cuerpo, incluida la mente, los pensamientos. Y cómo va perdiendo forma el cuerpo mientras el rayo lo envuelve. Y exhalamos fuerte, todo el aire hacia afuera. Me voy sintiendo más ligera. Volvemos a inhalar profundo. Sostenemos ahí la respiración y visualizamos cómo el rayo se estaciona en el pecho, específicamente en el corazón, y empieza a latir a la misma frecuencia, expandiendo rayos de luz, ya sin límites, sin formas, sin cuerpos. Y exhalamos fuerte, todo el aire hacia afuera, mis niñas. Y van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente: Padre, fuente de mi única verdad, luz eterna en mi mente, esencia pura de lo inmaterial. Recuérdame, recuérdame, recuérdame que solo tú eres real y verdadero, que eres solo amor infinito, y que yo soy tú. Recuérdame, recuérdame, recuérdame que todo lo material es falso, que procede de una mente separada y que eso no soy yo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame que contengo tu poder y fortaleza,
que soy uno con mi hermano en tu mente. Y que no hay más mente que la tuya. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que en esta jornada voy bien acompañado. De mi hermano que contiene tu respuesta. A la pregunta que jamás hice. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Espíritu Santo, mi fiel aliado en el proceso de regreso a casa. Te entrego mi mente. Para que obres a través de mí. Desde el amor interminable de nuestro Padre. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Hecho está, amén. Y así mis niñas, con la mente completamente aquietada, entregamos este ratito al Espíritu para que de su mano nos acompañe en el recuerdo de esta sabiduría. Y podamos manifestarla en toda nuestra experiencia. Desde el amor, en gracia y con dicha. Recordando siempre que vamos muy bien acompañadas. Vamos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí la respiración y vamos a visualizar con toda nuestra atención esos rayos que emergen desde nuestro pecho, desde el corazón. Ya trascendieron formas, cuerpos y abarcan todo lo que nos rodea. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Sosteniendo ahí. Ahora vamos a tratar de sentir la emoción que genera el saber que no hay límites, no hay cuerpos y que somos uno con todo aquello que aparentemente está afuera, que nos rodea, ya sean experiencias, cosas, personajes, todo unido por un mismo rayo, por una misma luz. Si tenemos alguna situación específica, la colocamos en la mente y la entregamos. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar, mis niñas, lo más profundo que puedan. Tomen todo el aire. Sostengan ahí. Visualicen, sienten la emoción de la unidad. No hay diferencias, no hay niveles, no hay separación. Y exhalamos fuerte, mis niñas, todo el aire hacia afuera. Abrimos ojitos y nos preparamos para comenzar a leer, mis niñas hermosas.
Nos quedamos página 346. La relación entre el texto y el libro de ejercicios. La clase pasada vimos el libro de ejercicios, cómo lo llevamos a cabo, los errores que cometemos, las malas interpretaciones, lo que implica hacer bien los ejercicios, que no tienen nada que ver con lo que a veces el ego nos dice, ¿no? Y ahorita vamos a ver la importancia que lleva tanto el estudio del texto como el libro de ejercicios. Lo platicábamos la clase pasada. A veces creemos que el simple hecho de hacer el libro de ejercicios es suficiente o es considerado haber llevado a cabo el curso de milagros. Y no es así. Acuérdense que el texto es la base filosófica, teórica, que sostiene la base práctica, que son los ejercicios. Uno sin el otro no sirve. ¿Ok? Bueno, comienzo a leer. Mis niñas ya saben, preguntas, dudas, con toda confianza. Abre el microfonito y me dice. Repito, es capítulo 8, un currículo integrado. Subtítulo, la relación entre el texto y el libro de ejercicios, página 346. Para replantear este importante punto, 2 puntos, el libro de ejercicios es el brazo de entrenamiento mental de un curso de milagros, cuyo texto promulga en gran detalle los 2 sistemas de pensamiento del ego y del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Los 2 sistemas de pensamiento. La relación del texto y el libro de ejercicios puede entenderse, por lo tanto, como algo parecido a la relación que existe entre una clase de biología o química y la sección de laboratorio que deben tomar los estudiantes como parte del currículo de ciencia. Denme un segundo, mis niñas, porfa. Ya, perdón, mis niñas. Sigo leyendo. En el laboratorio, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido en las situaciones la situación más formal del salón de clases. Los principios y la teoría se enseñan en la clase más formal y luego se aplican a la experiencia de laboratorio. Claramente el texto es el más difícil de los 3 libros y puede ser tentador para los estudiantes que encuentran el texto duro de asimilar y no se consideran intelectualmente inclinados, que solo lo lean por encima y se concentren casi exclusivamente en el libro de ejercicios. Por otra parte, los estudiantes de un curso de milagros que encuentran interesante y retadoras las formulaciones del texto podrían restarle importancia al libro de ejercicios, tildándolo de tonto o improcedente para su progreso espiritual. Ambos errores deben evitarse si es que el estudiante espera beneficiarse del currículo integrado del curso. Si bien el texto y el libro de ejercicios no tienen que hacerse concurrentemente y el desarrollo de un libro no está sincronizado con el otro, o sea, como ejemplo, secciones particulares del texto no tienen que estudiarse con ciertas lecciones del libro de ejercicios. Los 2 libros ciertamente se complementan uno al otro. Uno de los errores más comunes en el cual caen los estudiantes cuando se centran casi exclusivamente en el libro de ejercicios y virtualmente ignoran el texto es que entienden mal el papel del Espíritu Santo, un tema central al cual dedicaremos 2 capítulos posteriores.
El libro de ejercicios pone mayor énfasis en escuchar la voz del Espíritu Santo y exhorta a los estudiantes a que le pidan al Espíritu Santo ayuda muy específica en todas las situaciones. En efecto, la lección 71 inclusive instruye al estudiante a que pida la ayuda de Dios el Padre y sugiere que le formulemos, las siguientes preguntas muy específicas a nuestro Creador. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Y qué quieres que diga y a quién? Deja que Él se haga cargo y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Lección 71, párrafo 9, oraciones 3 y 6. Esto resulta por demás asombroso, ojo, dado el hecho de que más adelante en el libro de ejercicios y en el manual, sin mencionar el suplemento del canto de la oración, como se discutirá en el próximo capítulo, Jesús afirma, y mucha atención subrayamos, Jesús afirma claramente que Dios ni siquiera entiende palabras. Vamos a empezar a ver las faltas de consistencia del curso explicadas aquí por Kenneth Wapnick. Entonces, la lección 71 nos dice, háblale a Dios, pregúntale específicamente, de acuerdo a ciertas situaciones, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Y más adelante en el manual, hasta en el canto de la oración, Jesús afirma claramente que Dios ni siquiera entiende palabras y mucho menos contesta peticiones específicas. Y aquí viene, mucha atención. En el texto, esta idea de pedirle ayuda específica al Espíritu Santo en relación con la vida externa de uno, apenas y se toca. En su lugar, se exhorta a los estudiantes a que acudan al Espíritu Santo, entre paréntesis, o a Jesús, con su culpa y juicio, de modo que unidos puedan mirar al ego y soltarlo. Este proceso, el núcleo del perdón, es la verdadera función del Espíritu Santo de acuerdo con el curso. Y repito que en un capítulo posterior se discutirá esto ampliamente. Por otra parte, como parte de su programa de adiestramiento, el énfasis del libro de ejercicios es ayudarnos a aprender que el Espíritu Santo es nuestro amigo y no el enemigo que el ego quiere hacernos creer que es. Por lo tanto, a los estudiantes de un curso de milagros se les exhorta a que confíen en la voz con mayúscula que habla por Dios y aprendan que ciertamente ellos son dignos de su amor. El asunto aquí, mucha atención, es el uso de símbolos, lo cual incluye las repetidas referencias al Espíritu Santo. Y en el próximo capítulo discutiremos el uso inconsciente, mucha atención, que el curso hace, perdón, no es inconsciente, es inconsistente, que el curso hace del lenguaje y los peligros inherentes al no entender cuán flexiblemente Jesús utiliza las palabras, que vamos a entender como símbolos de símbolos. Manual para el maestro, pregunta 2. ¿Sí vamos bien hasta aquí, mis niñas? ¿Cómo aquí vamos a empezar a entender las inconsistencias del texto? Sin embargo, los errores también se cometen cuando los estudiantes trabajan exclusivamente en el texto. Entonces, corren el riesgo de intelectualizar, ojo, sus principios e inconscientemente trabajan en contra de los intentos del curso. Inconscientemente, mis niñas, trabajan en contra de los intentos del curso
para que integremos sus enseñanzas abstractas a nuestras experiencias cotidianas en el mundo. Repetidamente, Jesús subraya su meta de la aplicación práctica de las ideas teóricas del curso, lo cual discutimos también en esta parte primera del libro. Todos son llamados, en las páginas 272 y 274. Tal como lo aclaran los siguientes extractos tomados del texto y del manual. Que dicen, seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Este curso es siempre práctico y el enfoque de este curso es primordialmente práctico. Texto capítulo 8, capítulo 11, Manual para el Maestro, pregunta 16 y 29. La introducción al libro de ejercicios destaca el importante lugar que tiene en el currículo el uso de las ideas del curso. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Todo lo contrario a lo que nos dice el ego, ¿no? Es usándolas como cobran sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Y sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, sea lo que sea que el ego te diga, úsalas. Introducción del libro de ejercicios, párrafo 8, párrafo 9, oración 4. Es instructivo reconocer, sin embargo, que en ninguna parte del texto Jesús les dice a sus estudiantes que de esta manera los saca de apuros. Claramente, y subrayamos fuerte, el texto tiene que estudiarse, entenderse y creerse. El libro de ejercicios, en cambio, tiene que practicarse. Esto va bien subrayado y cristalinamente entendido. Esto no quiere decir, dicho sea de paso, que los estudiantes no tengan que leer y estudiar el libro de ejercicios cuidadosamente, después que completen el periodo de 1 año de adiestramiento mental. O que no deban utilizar las hermosas oraciones o meditaciones a manera de inspiración diaria, de estímulo o como recordatorios. Subrayamos, huelga decir que cualquier cosa que sea útil puede y debe utilizarse. ¿Ok? No hay estrictamente un protocolo. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te sirve? Hazlo. Sin embargo, estas prácticas individualizadas no deben tomarse, ojo, si se ha de satisfacer el currículo del curso, como sustitutos del estudio sistemático y de la aplicación del texto y del libro de ejercicios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Para replantear este importante punto, 2 puntos, debe observarse, como lo documenta Ausencia de la Felicidad. Quien quiera leer el libro lo tengo en PDF. Mis niñas, acuérdense que ese libro de Ausencia de la Felicidad es la historia que escribió Kenneth Wapnick de Helen Schucman, ¿ok? Es la historia de la escriba del curso. Ahí lo tengo en PDF. Se lo mandé a alguien que me lo pidió. Ah, Vero, pero no está ahorita aquí, Vero. Debe observarse, como lo documenta Ausencia de la Felicidad, que en los inicios del dictado, Jesús exhortaba a Helen y a Bill
repetidamente, no solo a estudiar las notas, entre comillas, como discutí antes, sino a aplicar los principios a sus experiencias cotidianas. Él dedicó tiempo considerable a analizar situaciones diarias en las vidas de Helen y Bill, para mostrarles cómo lo que él les estaba enseñando en un nivel más abstracto, en las notas, entre comillas, dictadas, debía aplicarse directamente a sus situaciones diarias. A esas alturas, por supuesto, no existía el libro de ejercicios y el dictado del texto apenas comenzaba. Sin embargo, podemos ver en estos mensajes, incluso en el principio mismo de la escritura del curso por su escriba, es decir, por Helen, el importante énfasis dual que Jesús le otorgaba a ambos aspectos, el estudio y la práctica. Mis niñas, preguntas, dudas, ¿sí? ¿Más o menos quedó claro? Como aquí Kenneth Wapnick nos amplía la visión, a veces tan reducida que tenemos respecto al texto y respecto al libro de ejercicios. Ahora vamos con el manual para el maestro. El manual para el maestro, el último libro que tomara su escriba, provee un resumen de algunos de los temas y principios del texto. Está organizado en forma de pregunta y respuesta. Y es un adjunto muy útil a los otros 2 libros. Es el más pequeño de los 3 libros y el que está más sencillamente escrito. Y por eso es quizá el más accesible de los libros del curso que los estudiantes pueden leer y estudiar. Por tal razón, muchos estudiantes prefieren comenzar su estudio de un curso de milagros con el manual para el maestro. El manual es el único libro en el cual el maestro de Dios es discutido por su nombre. Y es extremadamente importante entender lo que un curso de milagros quiere decir con esa frase, el maestro de Dios. Y mucho más aún, mis niñas, lo que no quiere decir. Como veremos más adelante, y subrayamos con demasiada frecuencia, los estudiantes sacan del contexto del curso pasajes que refuerzan los deseos de los especialismos de sus egos y por lo tanto distorsionan el verdadero significado de estos pasajes en el sistema de pensamiento global del curso. Así, por ejemplo, el manual deja muy claro en significado, aunque ciertas palabras extraídas pueden sugerir lo contrario, que los maestros de Dios simplemente, ojo, subrayamos, los maestros de Dios simplemente necesitan aceptar la expiación para sí mismos y que la salvación del mundo depende de que ellos hagan solo eso y únicamente eso. Todo lo contrario a lo que el ego te dice como maestro de Dios. Sal y enseña, proclama, confronta, señala, impone. Entonces, primer concepto bien importante, maestros de Dios, los que se expían para sí mismos y que la salvación que ellos dan al mundo depende nada más y únicamente de eso, de que para ellos exista la expiación. Este no es un punto insignificante. Sin embargo, sin que se entiendan primero los principios metafísicos subyacentes, de que literalmente no existe. Acuérdense, esta es la base filosófica, metafísica, ontológica de todo el curso, de que literalmente no existe ningún mundo fuera de uno mismo. Es imposible entender lo que un curso de milagros, y específicamente aquí lo que el manual realmente significa.
Por eso yo siempre les digo y les repito incisivamente, vamos a partir de la base, afuera no hay nadie, y ya de ahí hagan lo que quieran. Ah, no, pero yo parto de que él me hizo, él me dijo allá afuera. No, mis niñas. De lo contrario, la necesidad que tiene el ego de hacer especiales al mundo y a sí mismo distorsionará las palabras para que signifiquen que al estudiante del curso, ahora aparentemente un maestro de Dios avanzado, Jesús le ha pedido que mediante su conducta, esto va 3 veces subrayado, mis niñas, plumón, lápiz, pluma, marcador. Jesús le ha pedido que mediante su conducta les enseñe a otros estudiantes que sane a los enfermos o que le predique al mundo. ¿Qué quiere decir? Que yo, si entiendo que ser un maestro de Dios es modificar mediante mi conducta cualquier cosa, no estoy partiendo de la base filosófica y metafísica de un curso, de que afuera no hay nadie. ¿Sí? ¿Clarísimo? Reconsideremos brevemente un pasaje del manual discutido en Todos son llamados, la página 255 y 256, que subraya la importancia de que los maestros de Dios cambien sus mentalidades, no sus comportamientos, puesto que su conducta esencialmente ni siquiera viene al caso. La conducta, por supuesto, es el efecto de la mente, no su causa. ¿Qué quiere decir esto, mis niñas? Que si yo me enfoco en modificar la mentalidad, la conducta per se se va a modificar y no al revés. En su discusión de, entre comillas, la función del maestro de Dios, Jesús expone la simple presencia, ojo, del maestro de Dios. Perdón, mis niñas, me sacó el internet, pero ya volví. Repito, en su discusión de, entre comillas, la función del maestro de Dios, Jesús expone 2 puntos. La simple presencia del maestro de Dios le sirve de recordatorio. Sus pensamientos, mucha atención, piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto a qué mensajeros de Dios, los maestros de Dios, ojo, son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente, ojo, que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa con la palabra de Dios en sus mentes. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles, mediante la mente de uno, que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente. Ojo, porque al ego eso le molesta. Al ego le encanta confrontar. Ojo, y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. Muerte entendida como mente separada, miedo, ¿ok? 2 puntos. He aquí, hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Ya tú decides. Manual para el maestro, pregunta 5, sección 3. Una sección posterior, manual para el maestro, pregunta 12, contesta la pregunta, entre comillas, ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? Y cerramos comillas. La respuesta es, entre comillas, 1, puesto que solo hay un hijo. A pesar de la ilusión de que hay hartos aquí en el sueño. Y en la mente sana, unida, recordada de ese único hijo,
está el pensamiento que cura al mundo, debido a que permanece fuera del sueño de sufrimiento, enfermedad y muerte del mundo. Subrayamos, bien importante, dice aquí, no es necesario hacer nada para sanar. Ay, yo que creí que tenía que hacer tanta cosa. No, puesto que en esa únicamente ya se ha logrado la curación. 2 puntos. Esto, es decir, la redención del Hijo de Dios, no es realmente un cambio, forma, cuerpo. Es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia. Ah, qué incómodo para el ego. Pero todo lo interno refleja ahora en el afuera, por supuesto, únicamente el amor de Dios. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo, la ilusión, el sueño, ¿ok? Mas al estar unidos en un solo propósito, el cual obviamente comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? Imposible. Mismo propósito, unidad pura. ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una y así su unión es total y Dios opera ahora a través de ellos cual uno solo, pues eso es lo que son. Manual para el maestro, pregunta 12. Por lo tanto, todo lo que hay que hacer es que el maestro de Dios acepte la verdad que ya está presente en su mente. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. A lo que repetidamente un curso de milagros se refiere como aceptar la expiación para uno mismo. Jamás les he dicho, repitan, recuérdate, recuérdate, recuérdate. No, siempre es primera persona, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Para uno mismo. Y subrayamos bien fuerte, dice aquí, uno no cura a otros, ministra a otros o le enseña a otros. Esto es fundamental, mis niñas, y otros obviamente con otra tipografía. Uno simplemente acepta la verdad dentro de uno mismo al darse cuenta de la naturaleza ilusoria del otro, del ego. Y en ese instante santo de curación se sana la afiliación también. Cuando me curo, no soy el único que se cura, porque afuera no hay nadie. Lección 137. Por supuesto, como se señalara en Todos son llamados, en la página 298, esto no quiere decir, ojo, que las personas no puedan ser guiadas en el nivel del comportamiento a curar, ayudar o enseñarles a otros. Sin embargo, y mucha atención, el apego de uno, repito, siempre debe ser únicamente en aceptar la expiación para uno mismo y dejarle el amor, y dejarle al amor del Espíritu Santo la libertad para fluir como lo hace. ¿Qué quiere decir esta última parte, mis niñas? Que en el mundo del sueño y de la ilusión venimos a hacer. Este mundo de ilusión está regido por el comportamiento, por eso es parte de un sueño. Pero cuando yo logro la sanación, el recuerdo, la curación en la mente, el comportamiento se da solo. ¿Sí? Aquí dice, dejarle al amor del Espíritu Santo la libertad para fluir como lo hace. Para ser más exactos, dice aquí Kenneth Wapnick, uno no puede curar a otros porque finalmente si el mundo es una ilusión, ¿quién hay aquí o ahí que necesite ayuda? Pues nadie, solo yo. La afiliación no puede entenderse cuantitativamente.
como en cuántos maestros se necesitan para salvar el mundo. Porque el estudiante necesita entender que la apariencia, subrayamos fuerte, la apariencia de muchos, hermoso esto, oculta la unidad subyacente de la filiación. Es decir, si yo veo muchos, le estoy poniendo una capa más al recuerdo, a la unidad. Hay al final solo un hijo, y ese, por supuesto, es el significado del enternecedor poema con que finaliza el manual, el cual habla de la ayuda, entre comillas, por la cual Dios se vuelve hacia nosotros para, entre comillas, salvar al mundo. Manual para el Maestro, pregunta 29. Nuestro Dios, entre comillas, auxiliador, no tiene nada que ver con salir al mundo, bien importante y subrayamos, no tiene nada que ver con salir al mundo, como hacen o como hacían los misioneros cristianos. Por ejemplo, sino más bien con la simple aceptación, y subrayamos otra vez bien fuerte, con la simple aceptación de nuestra propia santidad como Cristo en la mente, mediante el recuérdame, 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 nada más. Huelga decir que todo el concepto de ayudar, me encanta esto, también va bien subrayado, presupone un universo dualista del cual, Dios no sabe nada. Me voy a ir al cielo porque yo he ayudado a mucha gente. Híjole, te tengo una pésima noticia. Dios no sabe de ayudas. Qué fuerte, este es un golpazo majestuoso para el ego. Y así como discutiremos en el próximo capítulo, pasajes como este poema deben tomarse como símbolos bien importantes, subrayo, símbolos del amor de Dios y no como la verdad literal, porque la verdad literal, mis niñas, en el mundo del sueño es imposible manifestarla. Y entonces tomaremos símbolos de esa verdad, de ese amor para poderlos observar, experimentar, manifestar en el sueño. Pero no es la verdad literal, son símbolos. ¿Queda claro esto, mis niñas? Porque esta parte puede el ego ayudarnos a confundirla mucho. Entonces si alguien me pide ayuda y le digo que no es de Dios, si es de Dios, no sé qué, no sé cuánto. Mucha atención, por favor, con esto, mi niña. Esta aceptación de la santidad del Hijo único de Dios anuncia el mundo real, que también lo vimos en el manual, que aunque no se ve ese mundo real, ni se oye, está realmente ahí. Acuérdense, mundo real igual a mundo perdonado, ¿ok? Manual para el Maestro, pregunta 29. El mundo real, como hemos visto, subrayamos bien fuerte, el mundo real es un estado mental de percepción unificada. No es el mundo del sueño de cuerpos con arcoíris, unicornios, muchas Nutelas para Norico, grandes lujos. No, mis niñas, el mundo real, dice aquí, es un estado mental de percepción unificada, no una realidad externa de diferencias que se pueden percibir a través de los órganos sensoriales del cuerpo, entiéndanse, ojitos, oíditos, manitas. Mundo real, nada que ver con la forma. Repito, el que un estudiante comprenda la metafísica del curso. Ya saben cuál es la metafísica, ¿va? Afuera no hay nadie, acuérdense. Aseguraría que no interpretase de manera equivocada. Pasajes, obviamente, como el que estamos leyendo. Retornaremos a esta idea en el capítulo 10 cuando discutamos las enseñanzas del perdón del curso a la luz de nuestra discusión de símbolo y realidad, dualidad y no dualidad. El apéndice del manual, el cual aclara parte de la terminología de un curso de milagros,
Fue tomado por su escriba 3 años después, mucha atención, de haber completado el curso. Fue una especie de idea tardía, entre comillas, que surgió en respuesta a una necesidad expresada por algunos de los primeros estudiantes de aclarar el lenguaje del curso. Sin embargo, este apéndice es realmente no comprensible sin que primero se tenga alguna comprensión de los términos en sí. Obvio, si está explicando algo que no entiendo, primero tuve que haber leído lo que no entiendo. ¿Estamos de acuerdo? Producto de un estudio lógico previo del texto. Por otra parte, las, entre comillas, definiciones poéticas de la clarificación de términos, también entre comillas, son maravillosos recordatorios de lo que un curso de milagros en sí ha enseñado y por lo tanto puede ser de gran ayuda para el estudiante al resumir ciertos conceptos que se refiere obviamente a la clarificación de términos. Mis niñas, preguntas. ¿Queda claro el manual para el maestro? La manera en cómo, desde una mente unificada, desde el recuerdo, debo de comprenderlo. Sigo leyendo, mis niñas. Algunas reflexiones en torno a un curso de milagros. Ciertamente Jesús da por sentado un nivel intelectual de sus estudiantes que como mínimo es promedio. Y en este sentido podemos afirmar que en general un curso de milagros no sería el camino para aquellos que carecen de capacidad intelectual. Sin embargo, aquí también hay que guardarse contra la tentación de legislar sobre quién ha de estudiar el curso y quién no debe estudiarlo. Bien importante. Y fíjense cómo pega Kenneth Wapnick el concepto de intelectual a decidir quién puede estudiarlo y quién no. Subrayamos, un curso de milagros está escrito en varios niveles diferentes, como discutimos en la introducción. Entre estos, hay distintas capas de enseñanza y por eso los estudiantes se pueden beneficiar, no importa dónde estén en el esencialmente inexistente continuo espiritual, sin mencionar el intelectual. Así pues, por ejemplo, los no intelectos, entre comillas, pueden encontrar la metafísica demasiado difícil de entender o incluso improcedente a su experiencia. No obstante, pueden aprender del curso que Dios es amor y no venganza, que el perdón es preferible al ataque y que Jesús es un maestro muchísimo mejor y más sabio que el ego. Si bien un curso de milagros ciertamente no es la única espiritualidad que enseña esas ideas, y las 3 que hemos mencionado, por otra parte, no le hacen justicia, obvio, a la totalidad del sistema de pensamiento del curso, ¿quién querría privar a los buscadores espirituales de un instrumento que los acercara más a Dios y a su amor, independientemente, mucha atención, de cualquier otra cosa que quizá no entiendan o incluso se les escape? ¿Cómo resumimos esto? Privar de la posibilidad de tomar el curso porque intelectualmente no hay la comprensión exacta de la información del texto. Mientras entiendas que es mejor amar y no atacar, mientras entiendas que es mejor hacerle caso al espíritu que al ego, no importa. Pero no obstante, un estudiante debe entender que el omitir cualquier aspecto de un curso de milagros es cambiarlo, por supuesto, porque van unidos. Recordamos nuevamente las palabras de Jesús sobre su curso. Este curso, o bien se creerá enteramente, o bien no se creerá en absoluto. Pues es completamente cierto o completamente falso, y no puede ser creído solo parcialmente.
Y así, mucha atención cuando los estudiantes omiten algo del curso o incluso cambian uno de los principios. En efecto, han cambiado todo. Así pues, en todos los sentidos, estos estudiantes se están dedicando entonces a un camino espiritual bastante distinto al de un curso de milagros. Repito, ojo, esto no quiere decir que haya algo erróneo al hacerlo. Mucha atención. Siempre es el contenido lo que importa y no la forma en la cual aparezca este contenido. Pero sí quiere decir que en la medida en que sean capaces, las personas deben ser conscientes de lo que está pasando y de lo que están eligiendo. De lo contrario, pueden creer que están haciendo, entre comillas, el curso, cuando de hecho están en realidad practicando otra cosa. Maravilloso. También es importante resaltar aquí que un curso de milagros en sí no hace reclamos de universalidad, ni de que sea el único camino espiritual y mucho menos la única forma de verdad. Ay, para mí sí, perdónenme mis niñas, pero para mí sí. Así leemos al inicio del manual para el maestro. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal, la cual enseña que el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Manual para el maestro pregunta 1. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Dicho esto, sin embargo, también es importante afirmar que un curso de milagros presenta, mucha atención y subrayamos, presenta una teología enteramente nueva y diferente que no se puede fundir con ninguna otra. Esto no significa que el curso es necesariamente mejor o entre paréntesis o peor que cualquier otra espiritualidad. Pero sí, lo que sí refleja es el hecho de que es único y distinto y que lo es radicalmente. Por lo tanto, encontramos esta exhortación en el texto, originalmente dirigida a Helen específicamente, de que, ojo, se respete la unicidad del curso, pero que tampoco se juzguen los demás caminos. 2 puntos. El unirte con otro en el perdón, es el medio especial del que este curso se vale para economizarte. Aquí está realmente lo que hace el curso, economizar el tiempo. No aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. Capítulo 18. Y en comunicación verbal a Helen, algunos años después de que se completara el curso, Jesús se hizo eco de su planteamiento anterior y dijo, 2 puntos y entrecomillado, no tomes el camino de otro como el propio, pero tampoco debes juzgarlo. Ahí vamos, en el camino aprendiendo esto. Así regresamos al punto de que una de las características claras de un curso de milagros es que está escrito en un nivel intelectual relativamente alto. Cuando Helen, ella misma una mujer muy intelectual, terminó de tomar el manuscrito, exclamó a Jesús, 2 puntos y entre comillas, gracias a Dios, por fin hay algo sobre la vida espiritual para los intelectuales. Por lo tanto, el intento de cambiar un curso de milagros de lo que es en términos de exagerar o atenuar el papel del texto o del libro de ejercicios, en lugar de simplemente buscar un camino espiritual más compatible,
es ocasionarle un perjuicio tanto al curso en sí como a sus estudiantes. Sin importar, ojo, cuán sinceros o devotos estos puedan ser. No hay pretextos ni justificaciones para modificar el sentido del texto. Además, ocasionalmente se oye a los estudiantes de un curso de milagros quejarse de que a veces la gramática y la sintaxis resultan idiosincráticas y de naturaleza un tanto libre, sin mencionar el uso aparentemente excesivo de pronombres. Y aquí hay un asterisco, hasta abajo dice el uso de mayúsculas en un curso de milagros. También tema de considerables comentarios y críticas de parte de los estudiantes. Cae en otra categoría y se discute en el apéndice. Apéndice para un artículo que Gloria y Kenneth escribieron. Por lo tanto, se dice que el estilo de la escritura del curso es confuso, especialmente para aquellos que han estado acostumbrados a una expresión verbal más precisa. Sin embargo, simplificar el estilo de la escritura o incluso, entre comillas, mejorarlo, sería violar la intención, ojo, bien importante, muy pedagógica de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que el texto esté escrito de tal manera tiene como base la pedagogía, que podamos verdaderamente entenderlo. Es el propósito de este estilo, exigir que el estudiante, y aquí viene, preste cuidadosa atención a lo que se ha escrito, lo cual requiere a menudo de múltiples lecturas de la misma oración o párrafo para obtener su significado correcto y los referentes específicos de los pronombres. Aquí viene una de las razones por lo cual pareciese un poco confuso, difícil, demasiado intelectual, que lo vuelvas a leer 1.000.000 de veces. Esto no es material que se pueda leer rápidamente, por decirlo menos. El proceso mismo de desentrañar lo que algunos pasajes particulares significan, refleja, y aquí viene y subrayamos, refleja el proceso subyacente, abajo, de soltar las defensas del ego en uno, es decir, capa por capa, que son los verdaderos impedimentos para entender lo que Jesús llama repetidamente su curso, sencillo, claro y directo. Aquí está la crucecita, era el segundo pie de página, perdón. Lo que es más, los estudiantes viven la experiencia, ojo, una vez, entre comillas, captan el significado de una oración o pasaje, de quedar atónitos de que no hubiesen podido verlo tan claro antes. Lo que les comento, ¿no? La gente que lo ha leído 2, 3, 4 veces, nos llega a pasar que leemos algo y hagan de cuenta como si nunca lo hubiéramos leído. Eso es, por supuesto, hasta que sus miedos le hagan olvidar otra vez. Finalmente, un estudiante de un curso de milagros también tiene que ser cauteloso de otros canales autoproclamados, los cuales les ofrecen atajos para la comprensión de las enseñanzas del curso, así como para aprender y practicar el perdón, como dijimos antes. Hermoso, subrayamos, el curso tal como es el atajo. Es precisamente porque es este atajo que los egos de sus estudiantes se sienten tan amenazados. Porque este sí es un atajo de a de veras. Y el ego todo quiere menos que tomemos un atajo. Por eso me siento tan amenazada por el curso.
Si solo pudiesen darse cuenta de cuán absurdo, sin hablar de lo arrogante, que es pensar que ellos podrían imaginar o concebir un atajo para un curso de milagros, los estudiantes simplemente se harían a un lado y se reirían, tal como el Espíritu Santo les pidió que hiciesen en el instante original cuando el Hijo de Dios creyó que tenía una mejor manera que Dios y que podía, por lo tanto, mejorar el cielo. Es uno de los principales propósitos de este libro, alertar a los estudiantes. Bien importante, subrayen. Propósito de este libro, el mensaje, el que estamos leyendo, ¿ok? Repito, es uno de los principales propósitos de este libro, alertar a los estudiantes a la sutil tentación de sus egos, a que se erijan a sí mismos como alternativas, entre comillas, al curso, entre paréntesis, lo cual significa realmente en oposición al mismo, sin que siquiera entiendan lo que les está diciendo. Es una práctica muy común, mis niñas. Yo en un principio también la llevé a cabo. Empiezo a tomar el curso a como me acomode, a como el ego me diga que lo debo de tomar, como una forma de confrontación, de juicio, de señalamiento, de creer que soy mejor o más elevado que otro. Mucho ojo. Los otros escritos de Jesús, entre comillas, los cuales dan a entender que provienen de la misma persona que escribió un curso de milagros, son todos igualmente impresionantes al demostrar el fenómeno de que Jesús, entre comillas, no entiende su propio curso. Y ya me los habían comentado mis niñas, hay 2 libros o 3, ahorita no los recuerdo y qué bueno, ni me interesa, que traen hasta como título un curso de milagros, o explicación de un curso de milagros, o introducción a un curso de milagros. Obviamente ninguno de Kenneth Wapnick, a los que se refiere aquí Kenneth Wapnick, ¿ok? Esto que estamos leyendo. Los otros escritos de, entre comillas, Jesús, estoy repitiendo, los cuales dan a entender que provienen de la misma persona que escribió un curso de milagros, son todos igualmente impresionantes al demostrar el fenómeno de que, entre comillas, Jesús no entiende su propio curso. Así podemos ver que personas, por lo demás, bien intencionadas, por decirlo menos, no están en contacto con sus necesidades inconscientes de especialismo, ni con las exigencias del ego de que sean reales su individualidad y su mundo, en el cual su yo especial y único parece vivir. ¿Qué quiere decir esto, mis niñas? Que han hecho todo menos reconocer el sueño. Como resultado a eso, sus egos hacen que, entre comillas, Jesús, entre paréntesis, o algún otro ser altamente evolucionado, cerramos paréntesis, les dicte material que se ajusta a sus peticiones especiales y hacen caso omiso de lo que un curso de milagros verdaderamente enseña acerca del proceso de mirar, aquí viene el reconocimiento, con honradez, su especialismo y con ello poder así renunciar a él. Esto no es emitir un juicio sobre la calidad de los escritos, dice Kenneth Wapnick, sino simplemente comentar acerca de las inconfundibles y objetivas diferencias entre sus enseñanzas y las de un curso de milagros. En un ensayo on the playing of Beethoven, sobre el interpretar a Beethoven, el distinguido erudito británico de la música Eric Bloom escribió acerca de las sonatas para piano de Beethoven. Narraba la historia del intento del editor musical suizo Nageli por mejorar, entre comillas, la 16ª sonata en sol mayor, al insertarle 4 compases en la coda del primer movimiento, con la esperanza, así, de, entre comillas, equilibrar las frases. Sin embargo, todo lo que pudo lograr fue proveer una frase musical más bien convencional, redundante y trillada a la por
otra parte mayormente atenuada. Conclusión del movimiento. Bloom estaba señalado como las personas, editores y pianistas por igual, estaba señalado como las personas que trataban de mejorar a Beethoven, cuando en verdad no entendían a este gran genio en absoluto. Así que él afirma 2 puntos, pero añadir cualquier cosa, incluso algo tan pequeño como una nota a un acorde o una pausa extra, simplemente porque le parezca rima o razón a un intérprete, es inadmisible. Esto no puede, bajo ningún concepto, significar que el intérprete sabe más que Beethoven. Esto solo puede indicar que no tiene noción alguna acerca de qué se trataba Beethoven. Ciertamente, se podría hacer la misma aseveración sobre los intentos de muchos estudiantes de mejorar un curso de milagros, tanto en forma como en contenido, sin entender realmente las rimas, entre comillas, y razones pedagógicas, principalmente, ojo mis niñas, pedagógicas de Jesús, para que su curso sea como es. La humildad, subrayamos y con esto cerramos, mis niñas, mucha atención. La humildad acepta un curso de milagros tal y como es. La arrogancia procura mejorarlo. Y aquí Noriko tiene que aceptar que en muchos puntos he cometido la arrogancia de corregir el curso. No sé si a alguna le ha tocado, donde yo trato de corregir el curso. Yo aquí pondría en lugar de esto otra cosa. O yo diría que esta oración, sí, Noriko ha cometido la arrogancia de querer corregir un curso de milagros. Si alguna vez les doy el permiso y de hecho las obligo a que la próxima vez que Noriko quiera hacer eso, digan, hey, Noriko, acuérdate. Arrogancia o humildad respecto al curso. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente es que no entendemos el propósito real de un curso de milagros. Mis niñas hermosas y preciosas y divinas, inteligentes e intelectuales. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si se fijan, este libro a mí me fascina. Nos aclara cualquier tipo de confusión, duda, malinterpretación o desvío que pudiéramos hacer respecto del curso. Es para consolidar lo que ya aprendimos, para si había alguna pieza que andaba suelta, para que la acomodemos, para que ahora sí, como se dice vulgarmente, ya no haya pierde, en función de la aplicación del curso. Bueno, mis niñas hermosas, las veo mañana, las que gusten, a las que no, las veo el próximo martes. Muchísimas gracias, lo que necesiten. Ahí estoy en el chat, les mando hartos besos, hagan una excelente semana. Adiós, mis niñas. Gracias. Gracias, Noriko. A ustedes, mis niñas. Gracias. Bye.